Bueno, buenos días a todos. Sean todos bienvenidos aquí, Raúl Aragones, numerologosrd.com. Numerologosrd.com es el website que tú quieres visitar para ver mis entrenamientos sobre Lotería Dominicana. Todos los días venimos aquí de 8:05 a 8:15, 10 minutitos, para discutir estrategias sobre Lotería Dominicana. Y también pues conversar con ustedes bien rapidito sobre uno que otro pronóstico, ¿ok? Todos los días, bien rapidito, estamos por acá de 8:05 a 8:10. República Dominicana sería de 9:05 a 9:15, perdón, ¿ok? Para que lo tengan pendientes por ahí. Esto es Numerólogos RD. Estás viendo Números para Hoy, Lotería Dominicana con Raúl Aragones, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Si estás buscando ganar más premios de Lotería Dominicana, estás en el lugar correcto. Estoy a punto de revelar algunos métodos fáciles de cómo saco mis jugadas. Todo gratis, sin que pagues un centavo. Entiendo que ganar un premio puede ser difícil para muchos, pero no te preocupes porque hoy voy a compartir contigo cómo estoy poniendo a ganar a mi gente cada semana. Suscríbete y activa las notificaciones. Bueno, se me fue el café por otro lado, señores, pero nada, señores. Bienvenidos. Qué linda es la vida, Aunque muchos se quejen, recuerde, vecino. Atención, chimoso. Cuando su opinión sepa romo, la tomaremos en cuenta. Mientras tanto, siga boyando. Uy. Sígame viendo crecer, sígame viendo subir. Si a usted le molesta lo que yo hago, no tengo tiempo para usted. Señores, 16, ese 1661, yo quiero que hoy usted me ponga una atención especial. Una atención especial al 1661. Se pronostica como un número muy bueno el día de hoy. 1661. Yo entro por aquí y rápidamente le disparo qué es lo que tengo para este día. No voy a marear a nadie ni hablarle mucho de ese tema. Ok, 1661. Tengo dos pales. Bueno, uno de los pales es el 1661. Todo es con 16. Ok, todo es con 16 hoy. Entonces, usted me juega ese 1661, ya sea en Anguila o en Primera. Ya. Después de ahí puede jugarlo donde quiera. Pero por lo menos Anguila y Primera. Tengo un pronóstico de 3 líneas. Escúcheme esto, cómo funciona. El pronóstico que yo tengo, que le estuve regalando, de que salieron de ahí, de 10 números salieron 9 en Primera. Escúcheme cómo funciona esto. Son 3 líneas que yo saco. Saco esas 3 líneas. Escuche cómo funciona esto. De esas 3 líneas, tienen que salir en la semana mínimo de una línea 1 a 3 premios de una línea solamente. En Primera. Esas 3 líneas no las estoy dando públicas. Ya las di públicas 2 semanas. Si usted no aprovechó, pues porque no me vio por acá. ¿Ok? Entonces, ¿a quién yo le voy a mandar esas 3 líneas? Una sola línea se lo voy a mandar a la gente de noviembre y a la gente de la nacional. Ya. A la gente de noviembre y de la nacional. ¿Cuánto me tiene que pagar? Nada. No tienen que pagar nada. Dicen que en Instagram no se escucha. ¿No se escucha en Instagram o en YouTube? ¿Dónde no se escucha? Saludos a todos. Déjenme saber si se está escuchando en YouTube y en Facebook. Saludos nuevamente a todos. Me están diciendo que no se escucha. ¿Dónde no se escucha? Suban el volumen.
¿Dónde no se está escuchando? Estas son cosas que hacen. Óyeme, yo voy a tener que buscar otra manera de monitorear esto porque eso son cosas que me hacen perder tiempo. ¿Dónde no se escucha? No se está escuchando en Instagram. Ok, en Instagram no se está escuchando. Ok, I'm sorry, Instagram. Bueno, no sé qué le dio. No sé qué le dio. Vengan a verme aquí en YouTube y en Facebook. Ok, so no se escucha en Instagram, no sé por qué. No sé por qué. Entonces, estas líneas, vuelvo y repito, esa línea trae de 3 a 4 números, usualmente directos, para ser jugado en loterías específicas. Pueden ser jugados en cualquier lotería, pero yo le doy 2 loterías donde usted puede jugarlo, donde puede tener un chance de sacarse. Ahora, usted puede jugarlo donde usted quiera, porque van a salir. Esos números van a salir. ¿Ok? Van a salir. Le estoy diciendo con una seguridad de que van a salir. Yo no tengo VIP ya. ¿Por qué? Porque estoy jugando para mí. Yo le dije a ustedes que el día que yo encontrara un método que esté pegando, yo no lo voy a hacer público, pero sí va a ayudar a mucha gente con él. Ya. 3 líneas, las 3 pegan. De 1 a 3 números en primera, las 3 líneas pegan. Cualquiera de esas 3 líneas que yo te dé, te va a dar un premio, o mínimo 3 premios esa semana. Y empezamos con primera y anguila. Ya. Le voy a dar una línea a los muchachos de noviembre y a los muchachos que se registraron para los premios de la Nacional. Ya. Ok. No me tienen que pagar nada. Y se van a sacar. Si siguen lo que le estoy diciendo, se van a sacar. No es que vamos a tener fe ni nada. No, 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 no. Se van a sacar. Le estoy diciendo. Pero tienen que seguir instrucciones. Bueno. Palé 5601. Ya. Para hoy, 1661. ¿Ok? 1661 para hoy. Palé 5601 y 1661. ¿Ok? Esas son las jugadas para el día de hoy. Dios me le bendiga a todos. Bien rapidito todos los días. De 9:05 en República Dominicana a 9:15. O en Estados Unidos de 8:05 a 8:15. Ahí en 10 minutitos nosotros damos nuestro pronóstico, conversamos con ustedes, lo ponemos al día de lo que está pasando, lo que estamos haciendo. Si usted ya no tengo grupo de Telegram, tenía una persona y esa persona me hizo una maldad, pero Dios sabe por qué. Me borraron todo mi grupo de Telegram, todos, absolutamente todo mi grupo de Telegram me lo borraron. Por eso es que usted ve que yo trabajo solo. Porque la gente es mala. Y hay mucha gente, déjeme decir una cosa. Hay mucha gente, muchos ladroncitos que están supuestamente de numerólogo, muchos ladroncitos que están trabajando con gente que tienen canales grandes. Mucha gente que tiene canales grandes que aprovecharon cuando se podían meter gente, cuando se podían crecer los canales de X o Y manera. Hoy en día no es así. Entonces muchos ladroncitos que ahora son numerólogos y que son, ¿qué le digo? Están encuñados con estos numerólogos grandes, que a cualquier numerólogo ahora le dicen maestro, a cualquier numerólogo se le pegan. Estos ladroncitos andan de canal en canal hablando estupideces de mí. Le voy a decir una cosa a todos mis amigos, si se respetan, ¿ok? Especialmente a Wendy González, mi amigo, que lo considero mi amigo, manito. Usted tiene un carajo ahí en su canal que tengo ahí todas las notas, que vive hablando mierda de mí todo el tiempo.
Y el chamaquito tú lo tienes como moderador, papá. ¿Ok? Y tú sabes que yo de ti nunca he dicho nada malo. Y lo único que estoy hablando en este momento es que ese carajo que tú tienes ahí vive hablando mierda de mí todo el tiempo. Entonces, todo lo lleva y trae. Llévenle esto también. Para que sepan, yo si tengo que hablar con Andy privado, lo hago. Porque tengo su teléfono, él me dio su teléfono. Y hemos hablado varias veces. Pero lo dejo saber por aquí. Para que todos estos ratreritos que andan viendo a uno aquí, si usted necesita mi ayuda alguna vez, no tenga miedo en pedírmela. Pero no se vaya a canales de otra gente a decir vaina de mí. Y ustedes que tienen canales grandes, que han sido bendecidos, si tienen canales grandes, pongan respeto también en sus canales, porque yo entiendo que yo soy una persona que a mí hay que darme lo mío también. Aquí a cada quien hay que darle lo suyo, pero a mí hay que darme lo mío, porque si yo empiezo a hablar por esta boca, ustedes saben cómo se pone esto. Ahorita se pone esto, se forma un hormiguero. Pero sí, querido Wendy, desgraciadamente tú tienes un chamaco ahí. Yo sé que tú mandaste a borrar todos los comentarios y todas las cosas, pero la vaina es que cuando tú empiezas a hacer los videos, tú empiezas a hacer los videos y tú dices que tú no hablas de nadie, que tú no comentas. Entonces empiezan todos estos tigres a hablar vaina de uno, porque yo no sé cómo es que yo caigo en una conversación de un video de nadie, porque yo no ando metiendo a nadie en los videos míos, a menos que no sea de esta manera, que sea para mandar el mensaje directamente. Que inclusive en el título de este video, lo quisiera poner, pero no lo voy a poner porque eso no es el motivo de este video. Pero sí, hay un montón de carajos que andan diciendo por ahí que Raúl Aragones debería de quitarse de esto. Eso quisiera tú. Eso quisieran todos ustedes, que yo me quitara de eso, porque son todas ranas, ranitas. Porque yo puedo venir aquí y durar un mes sin dar un solo número, y vengo y doy un número y salen. Ya, le llegaron. No tengo que estar esperando que nadie me mande el número, como la mayoría de ustedes, que solamente son ramas. Solamente son ramas que no dan fruto. Son ramas que se pegan. Los canales de ustedes suben porque se pegan de lambones de otra gente. Se pegan de lambones de otra gente. Por eso suben los canales de ustedes. Van a lamberle a otra gente. Yo no tengo que lamberle a nadie. Ni nunca he tenido que lamberle a nadie. Nunca. Más bien, cuando han necesitado mi ayuda, han venido a mí. Y siempre he estado aquí. Y a mí usted no me ve diciéndole a nadie, ayúdame a subirte al canal, ayúdame a subir el canal, a nadie. El único que me ha hablado a mí una vez de ayudarme a subir mi canal es mi amigo Víctor Sepúlveda. Me dijo, voy a hablar con Anthony, mano. Tú tienes que volver a esto, viejo. Vamos a ayudarte a subir ese canal, a activarlo de nuevo. Y yo le dije, gracias, manito. Usted ve mi canal igualito. Yo he ido donde Víctor de nuevo. Mira, Víctor, tú me dijiste que... No. Tranquilo. ¿Por qué? Porque yo prefiero que la gente que va a llegar a mí llegue a mí por gravedad, porque le guste lo que yo hago. No porque yo ande mezclándome con nadie, tratando de coger. Todo el mundo sabe que los seguidores de Wendy son seguidores muy leales y son seguidores muy activos. Todo el mundo sabe. Y por eso que todo el mundo trata de colársele ahí. ¡Pum! Maestro. Todo el mundo.
Pero ninguno de esos canales puede decir que yo le he dicho, mira, ayúdame a empujar mi canal. Ninguno de ellos. Porque nunca lo necesité. Porque no vivo de esto. Como muchos lamboncitos que hay por ahí, que quizás en República Dominicana necesitan ganarse un par de pesos. Quizás muchos lamboncitos necesitan ganarse un par de pesos en República Dominicana y necesitan que le empujen su canal. Porque para nadie es un secreto que hay muchos tigres que se ganan sus 100, 200, 300 dólares mensuales, 500, 1000, 8000 dólares mensuales en YouTube. Entonces es la carrera que quieren seguir todos. Quieren ser numerólogos porque es fácil. Pues yo nada más doy números, voy, busco los números de Raúl, busco los números de Oendi, busco los números de Víctor, busco los números de estos, los mejores, y ya. Es lo único que tengo que hacer y ya me pongo a dar números y digo que soy numerólogo. Entonces, esos ratreritos, manito, que tú tienes ahí, hablan de estupideces de mí, viejo. No te estoy pidiendo que mencione mi nombre, porque tú nunca lo has mencionado en tu canal. Pero te doy tu respeto y tú lo sabes. Tú sabes que te doy tu respeto. Y si yo he dicho algo mal de ti ahora mismo, que me lo digan ahora mismo aquí, porque yo mal de ti no he hablado nada, para que ahorita vayan todos los lambones a decirte a ti que yo estoy hablando mierda de ti. ¿Ok? Respete para que lo respeten. Usted es nuevo, usted quiere subir, deje de estar lambiendo tanto y suba por sus méritos. No es los views en YouTube. No son los views en YouTube lo que te van a hacer ganar el mérito de la gente. Yo nunca, escúcheme, lo que me lo he ganado por mi esfuerzo. Algo que nunca ustedes van a tener si no se matan trabajando. Para usted quizás no valga nada, pero esto es un reconocimiento del Senado de los Estados Unidos. Ya, le llegó. Era ahí. ¿A quién? A Raúl Aragones. Esto fue algo que yo mandé a hacer, imprimirlo yo. No, esto viene del Senado de los Estados Unidos. Gracias al trabajo que vengo haciendo con Boruga Production. ¿Le llegaron? Espérate, te voy a dar más porque tú piensas que yo estoy durmiendo. A todos estos carajos que andan de lambones por ahí, espérate, para que le llegue tú a esto, llégale a esto, mira. Nos premiaron como uno de los mejores programas en Estados Unidos. 400 programas. El CAN TV. ¿Quién está ahí? Usted conoce a ese de la derecha, ese Isiano, señores. Isiano, yo no sé si usted sígalo en Instagram para que usted vea ese chamaco, lo inteligente que es ese muchacho. Tengo a Rosetti Fernández, tremenda. D'Angeli Contreras, el más duro en esta vaina aquí, Abel Rodríguez. Blanca Vargas. Es un equipazo que tenemos. Ya, le llegaste. Te doy otro. ¿Quieres otro? En esto es que yo ocupo mi tiempo. En esto es que yo ocupo mi tiempo. Creciendo. 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 En eso es que yo ocupo mi tiempo. No dando números. Entonces muchos de ustedes quieren vivir de la gente. Quieren vivir de la gente. Vendiendo que aquí son los más lindos, que son los más buenos. A mí no me pueden poner a hablar por esta boca. Pero sí, mi querido Andy, te voy a pedir que por favor a tu gente, a tus moderadores que se ponen a hablar mierda de mí en tu canal, le ajuste un poquito la correa. Porque es verdad que tú no dices nada de nadie, pero tú dejas que ellos digan vaina ahí, viejito. Y ellos son tus moderadores. Entonces, dos cosas me ponen a pensar.
O tú dejas que ellos hablen para tú no hablar y deja que ellos sean lo que hablen, que sean la marioneta a ellos, que hablen por ti. Entonces tú lo castigas, no hables, no digas eso, pero lo dejaste hablar. O simplemente tú no tienes control de lo que está pasando en los comentarios de tu canal. ¿Me entiendes, manito? Nosotros hemos hablado ya de eso. So, vuelvo y digo, dije yo algo mal de Oendi. Todos estos lambones, para que vayan allá ahorita a decir algo, que yo le dije algo mal de él. Dije yo algo mal de Oendi. No sé. Allá ustedes. Yo lo que no voy es con todos estos lambones que están subiendo, que lo que quieren es que Oendi le suba los canales a ellos, porque Oendi tiene gente muy leal, porque Oendi le dice, vayan y sigan a fulanito, y van toditos y lo siguen y lo ayudan. Por eso, yo nunca le he pedido ayuda a Oendi para esa vaina. Bien, nunca en mi vida le he pedido ayuda, ni siquiera a Víctor, nunca le he pedido ayuda a nadie. Porque cuando yo empecé a llenar mi grupo de Facebook, que tiene 14,000 personas, cuando yo empecé a llenar mi YouTube, fueron de los primeros YouTube que empezaron a subir. Ya. Y aquí todo el que tiene canales grandes sabe cómo fue que subió. Porque saben que si yo me pongo a hablar vaina, ya es otra de la historia. Ya no se puede subir de esa manera. El que subió y está ahí arriba, perfecto. Se le puede caer el canal y ya como tiene su gente, vuelve y sube rápido. Pero ya de esa manera que se subía antes, no se puede subir. Porque el algoritmo no lo soporta. Ya. Ahora vuelvo y digo, para todos los lambones que van a esos canales, para que vayan a decir que yo dije algo mal de él. Manito, yo espero que tú veas el video completo. Si lo ves. No creo que tú tengas tiempo para ver videos porque tú eres un hombre muy ocupado, tú trabajas, igual que yo, nosotros hacemos mucha vaina. ¿Ok? No creo que tenga tiempo, pero yo sé que va a ir un lambón a tirar el veneno por allá. Anyway, ese lamboncito que tú tienes ahí, por favor, párale su patín, mano. Que no vaya a hablar mierda de nadie allá. Si él quiere subir, que suba por su propio mérito, no lambiéndote. O eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un montón de ramas sin fruto. Porque hay muchos tigres de estos que tienen grupos, páginas grandes, que usted sabe lo que hacen. Bueno, este va a subir, boom, te voy a ayudar a subir. Aquella va a subir, te voy a ayudar a subir. Entonces, yo te voy a mandar los números para que tú lo de allá, yo te mando los y te voy a enseñar cómo sacar los números. Entonces tú me tienes que dar un porcentaje de tu canal o el canal está registrado debajo del numerólogo ese. Para que ustedes sepan, hay un grupo de numerólogos que si usted no tiene 3,000 seguidores, no lo dejan meterse en su grupo. No lo recomiendan ni nada. Tiene que tener por lo menos 3,000 seguidores. ¿Vieron cómo es la vaina? Para que ustedes sepan. ¿Usted cree que la gente está todo aquí que quiere ayudarle? Yo no tengo VIP ahora mismo. Y lo que le estoy dando, se lo estoy dando gratis. 10 números la semana pasada, 9 premios en primera. En total, más de 16 premios salieron la semana pasada. Y me pasé del tiempo porque me metí en esta vaina. Vuelvo y digo, dije algo mal de Oendi. Dije yo algo mal. Dije que tiene unos lambones de moderadores que me están mencionando a mí, y tengo ahí la prueba, me están mencionando a mí en su vaina. Y aunque Oendi no me mencione en su canal, por lo menos él tiene que decir, no estén hablando vaina de gente que no están diciendo nada de uno. Y punto. Todo el mundo va a subir en ese momento. Haga su trabajo, haga su diligencia y usted va a subir. Pero haga su trabajo, haga su diligencia. Cada uno de nosotros tenemos metas diferentes. Las metas mías no son las mismas metas que tiene Oendi o que tiene Víctor. Yo tengo otras metas, otras cosas que estoy haciendo.
Y aún así saco mi tiempo para venir a hacer esto porque esto me apasiona. Y tú tienes que seguir lo que te apasiona en la vida. Ya. Bueno. 1661. 16 debe de ser premio. ¿Ok? Tenemos el palé 5601. Ya. Bueno. Las 3 líneas, voy a dar una de ellas al grupo de noviembre y el grupo de la nacional. Se van a sacar esta semana con esas 3 líneas, siguiéndola de la manera que yo se lo voy a dar. Porque esas líneas dan de 1 a 3 premios en primera. Ya. Bueno, con eso dije todo. Dios me lo bendiga a todos. Mañana seguimos hablando. No voy a decir más nada. Me harta que la gente me mencione a mí en canales de otra gente y que la gente no haga nada. Que la gente no haga nada. Eso me encojona más. Bye. Ni encuentro el botón de esta vaina. Ni el botón de esta vaina lo encuentro. Tan quillado que estoy. De verdad que no. Se pasan, ¿eh? Dios me lo bendiga a todos. Aquí está el botoncito. Aquí está. No te pierdas nuestros videos. Suscribirse es tan fácil como tocar el botón rojo y activar la campana y asegurarse de darle a todas las notificaciones.